pues gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Sobre la Noticia. Hemos hecho un recorrimos la trayectoria de los partidos políticos, nos encontramos con sus divisiones, con sus fraccionamientos, al calor de disputas internas, con su disminución, ¿por qué no? Porque hay partidos que en un momento fueron mayoritarios, hoy siguen llamándose mayoritarios, pero son partidos que no han podido ni siquiera participar por sí solos en elecciones, sino que tienen que ir aliados a otras fuerzas mayoritarias. ¿Qué está pasando con nuestro sistema de partidos? Pues la respuesta la tenemos acá. Con nosotros está Rosario Espinal, politóloga, referencia obligatoria, digo yo, en estos temas políticos de interés. Buenas noches y saludos. Saludos. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de partido nuestro? Bueno, que se sigue fraccionando. Tan sencillo y tan complicado como eso, que se sigue fraccionando. Nada nuevo, es lo mismo, más de lo mismo. Lo sencillo es que se sigue fraccionando. ¿Y lo complicado? Bueno, lo complicado es que el único partido que quedaba sin sufrir esa fragmentación, por lo menos digamos en la última década y media, era el PLD. Entonces ya también el PLD está en la misma situación del Reformista, que colapsó electoralmente después de dividirse a pedazos, y del PRD, que después que se dividió, la mayoría se le fue al PRM, el PRD quedó disminuido. Entonces en el PLD no se había producido ningún tipo de fractura, ahora se produce una fractura. Hasta el momento la mayoría está en el PLD y eso lo hace diferente el proceso de fragmentación, porque cuando comparamos los procesos de fragmentación, en el Partido Reformista se fueron dividiendo a pedazo, que se iban saliendo grupos hasta que el partido quedó con muy poca, poquísima base electoral, incluso pocos dirigentes de renombre. Luego, en el caso del PRD, la mayoría se fue. La mayoría de la dirigencia se fue al PRM y la mayoría de los votantes se fue al PRM. Los votantes migraron al PRM porque en las elecciones del 2016 el PRM sacó más votos que el PRD. Esa es la comprobación. Y en el PLD no tenemos todavía una referencia de votación, sino que lo que tenemos es una referencia de los dirigentes que se han ido. Hasta el momento, en términos de los dirigentes que se han ido, o de diputados y demás, pues ha sido un grupo menor que el que se ha quedado. Eso es positivo para el PLD, porque eso, cuando se te va la mayoría, es mucho más difícil. Si no se te va la mayoría y tú estás en el poder, tú tienes un respiro hasta cierto punto. Pero, dado lo que comenzó a pasar en el PLD, ellos tienen que tener mucho cuidado para no seguir en un proceso de fraccionamiento. Ese respiro se traduce al 2020, ese respiro, se garantiza el triunfo del PLD en el 2020, aún con la salida de Leonel Fernández y de los seguidores, y los que le siguen, los que le seguirán y los que aún permanecen, pero que se espera una supuesta salida masiva de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que apoyan al expresidente Fernández. Yo creo que la salida ya se va a contener. Yo no creo que va a seguir produciéndose una gran salida del PLD. No creo. O sea, yo creo que el que se iba a ir prácticamente se fue. Lo que sucede es, lo que no sabemos es cuál es el efecto electoral. Y no lo vamos a saber por lo menos hasta marzo. Es difícil saberlo. Porque ahora mismo las fuerzas políticas están tratando de ajustarse al evento que sucedió en el PLD. Entonces, luego vienen las elecciones municipales que van a copar la atención. Las elecciones municipales tienden a ser ventajosas para el partido en el poder, porque fuera de los grandes municipios
donde es más complejo el proceso. En los pequeños municipios, el gobierno siempre tiene mayor ventaja en elecciones municipales. Entonces, las elecciones de febrero van a dar una indicación hasta cierto punto, sobre todo una indicación entre el PLD y el PRM. Pero para los demás partidos, entrar a ser competitivos en las elecciones municipales es prácticamente imposible, porque los alcaldes se ganan por mayoría simple. Y como dije, en municipios pequeños, los partidos grandes generalmente llevan la ventaja. El gobierno lleva ventaja, pero también los partidos grandes llevan ventaja. Es muy difícil para un partidito pequeño competir con el PLD y con el PRM. Entonces, las municipales nos van a dar una idea de por dónde anda la cosa, pero no totalmente. Después que pasen las municipales, ya digamos en marzo, entonces las encuestas nos pueden ir dando, las encuestas buenas, porque van a tirar muchas encuestas de todo tipo, tal cual ocurrió en las primarias. Pero cuando uno le pone atención a las mejores encuestas, entonces las mejores encuestas podrán ir dándonos una idea. Pero en este momento hay muchos signos de interrogación todavía, porque ni siquiera sabemos si Leonel Fernández va a ser candidato o no va a ser candidato, si es candidato, a quién le lleva votos, y si no es candidato, a quién le aporta votos. Porque dependiendo de si él es candidato o no, si es candidato tiene que quitarle votos a alguien para él. La fortaleza de la fuerza del pueblo que está liderando ahora mismo el doctor Leonel Fernández dependería entonces de si es él el candidato o si le prohíbe las leyes ser candidato, si se le impide ser candidato y él opta, por ejemplo, por sacar como candidato a uno de sus cercanos colaboradores mejor valorados. Depende la fortaleza de la fuerza del pueblo de él. Bueno, lo que pasa es que la fuerza del pueblo es un nombre ahora mismo. La fuerza del pueblo no tiene articulación, no tiene base electoral. La fuerza del pueblo, lo que era el PTD, sacó 0 punto algo % de los votos. O sea, un 0 punto bajito. Entonces no tiene fuerza electoral. ¿En qué está apostando? ¿A qué está apostando Leonel Fernández? A su imán, a ser él un imán de votantes, a él atraer votantes. Porque no es porque haya un partido articulado, no es porque haya fuerza partidaria, no es porque haya un planteamiento ideológico atractivo, no es porque es un personaje nuevo, no hay nada de eso, sino cuál es la capacidad que él tiene, o que él piensa que tiene, de atraer votantes. Si él es candidato, eso se va a probar. Se va a probar qué capacidad él tuvo de atraer votantes y de dónde los atrajo. Si él no es candidato, nadie ahí puede reemplazarlo, de los que están ahora de su lado. Mire, llama mucho la atención, que por eso hacía referencia hace un ratito, de los partidos que yo digo otrora mayoritarios, Partido Revolucionario Dominicano, que no tiene principalía en el panorama actual, aunque está ahí, está compartiendo un gobierno. ¿Le ha hecho mal compartir un gobierno luego de un fraccionamiento y en vez de... No tenía de otra. No tenía de otra, no había forma de reunificar el partido. No, porque cuando tú divides un partido, aquí, yo ahora en estos días que oigo tantas maquinaciones, la gente habla como si mover electores es algo tan fácil. Como si tú estabas aquí ahora y mañana tú estás aquí y la gente como una manada te sigue. No, la política no es así. La política es mucho más compleja que eso. Entonces, en política electoral, quienes atraen votantes generalmente son las estructuras partidarias fuertes, que tienen muchos vínculos con amplios sectores de la sociedad, y en este momento aquí solamente hay 2 fuerzas partidarias, el PLD y el PRM, que la tiene porque nació rico en votos, porque los heredó del PRD. Como se fue la mayoría de su dirigencia histórica, y digamos las 2 figuras principales que competían contra Miguel Vargas, que eran
Hipólito Mejía y Luis Abinader. Como ellos fueron al PRM, entonces la mayoría de los votantes les siguió. No, pudo haberse quedado en el PRD, pero no se quedaron. Se fueron, migraron con ellos. Entonces el PRM nació rico en votos. Y digo rico en votos porque cuando un partido es nuevo, no tiene votos. O cuando tú montas, por ejemplo, el PRM se montó en la estructura de un partido pequeñito, la Alianza Socialdemócrata. Si hubiera sido a partir de ahí que ellos comienzan a generar votantes, hubieran sacado un 1, un 2, un 3% en las elecciones. Pero ellos recibieron muchos votantes del PRD. Entonces por eso nacieron ricos en votos. Nacieron herederos. Exactamente. Y los votantes son finitos, es decir, el número de personas en el padrón electoral no aumenta según hacen más partidos, se queda igual, son casi 7.5 millones de electores, de los cuales vota alrededor del 70%, que es bastante en un país. O sea, aquí vota mucha gente, pero no vota el 100%. Entonces estamos hablando de que de 5 millones, algo así. Entonces, eso no se puede expandir por ningún lado. Eso se reparte entre las opciones partidarias. Y aquí ha habido hasta ahora, por lo menos en las últimas décadas, estructuras partidarias que eran fuertes, pero ellas se han estado autodestruyendo. Y nadie puede parar ese proceso, porque en los países donde hay un fuerte caudillismo y no hay procesos institucionales y democráticos, eso es inevitable. Por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, que era el partido en el poder durante tantos años, tantos periodos. Mientras estuvo Balaguer vivo. O sea, que se cumplió como lo que él decía, que mientras Balaguer esté vivo, que nadie aspire. Exacto. Ni aspire ni respire. El Partido Reformista no existe no tiene alternativa de en algún momento levantarse. La única alternativa que tiene es si en algún momento esa franquicia la usan para alguna figura que tenga un potencial carismático nuevo. No sé, surge alguien en un momento de colapso del sistema partidario que decide usar esa franquicia y los dueños de esa franquicia se lo faciliten. Eso es como un canal de televisión que está en el suelo y de repente aparecen 1 o 2 personas que son muy populares y se mudan a ese canal y traen su audiencia, vamos a decir. Y levantan el canal. Y levantan un canal. Bueno, los partidos que están en el suelo necesitan figuras fuertes y en este caso sobre todo figuras nuevas que le den un impulso. Lo que harían es usar la franquicia, pero como partido propiamente no tiene para dónde ir ya, porque ya se fue al fondo. Entonces, cuando yo veo a la gente especulando cosas, es que yo digo, pero la verdad es que se creen como que es así, como tan fácil. Eso es como que una tienda está quebrando. Ustedes creen que una tienda que fue fuerte, todo, y la tienda está en quiebra, ya, quiebra. ¿Ustedes creen que de repente, por arte de magia, esa tienda se va a reposicionar? En la mayoría de los casos, una tienda que ya está en fase de quiebra y punto, la tienen que cerrar. A veces aparece en el proceso alguna tienda gigante que la compra y la absorbe. Eso es diferente. Pero en los partidos funciona la cosa así. Los partidos no se regeneran de repente. Balaguer era el caudillo del reformismo y el reformismo fue fuerte mientras Balaguer estuvo vivo. Después que Balaguer murió, se dividieron. El PRD fue un partido muy fuerte y fue un partido fuerte, fundado primero con una cabeza como la de Bosch y luego con un liderazgo de masas, que es el único líder de masas que ha habido en la República Dominicana, que fue Peña Gómez. Lo que sucede es que el caudillismo de Peña Gómez siempre fue más moderado, porque Peña Gómez era vetado por su origen haitiano, por ser negro. Él no podía aspirar a la presidencia por mucho tiempo. Por ejemplo, en las elecciones del 78, ni pensarlo, Peña Gómez no podía ser candidato por eso.
ponen ahí a Guzmán. Luego viene Salvador Orreblanco. Ni Guzmán ni Salvador Orreblanco tenían ningún liderazgo. Ellos llegan al poder en base a un partido fuerte que tenía un liderazgo fuerte con Peña Gómez. Es cuando el PRD sale derrotado en el 86, que Peña Gómez hace así, dice, pero como que ya es mi turno. Y fíjate que se le opusieron, que él tuvo un conflicto con Magluta. Magluta, gran líder. No tenía pueblo. Quien tenía pueblo y quien tenía por tanto votantes era Peña Gómez, pero le tenían el paso trancado, él tuvo que ir a formar el BIS. Entonces, ya en el 90, él dice como, no soy yo el que voy, ya, voy yo, y le va mal, porque fue una decisión tardía, porque todavía él no se había aprobado bien en el nivel presidencial, entonces no le va muy bien en el 90, pero sí le va mucho mejor en el 94. Y sí le va mucho mejor en el 96, pero se la trancaron. Balaguer se la trancó. Y apoyó a Leonel Fernández y al PLD. Entonces, a Peña Gómez le trancaron siempre las opciones. Ahí hay un liderazgo de masas, o sea, ese caudillo, digamos, que se forja en el PRD, con un inmenso liderazgo de masas, estuvo bloqueado constantemente para que no llegara a la presidencia por ser negro y de origen haitiano. Entonces los sectores de poder aquí siempre lo bloqueaban. Y mira que el PRD tenía sectores de poder de su lado, pero si era Peña Gómez se complicaba la cosa. Y al final, Balaguer, como representante de los sectores más conservadores de este país, le bloqueó a Peña Gómez. El PRD se benefició de la muerte de Peña Gómez porque hubo como un sentimiento nacional de que eso fue una injusticia, de o sea, ese sentimiento de cuando la gente le da pena después que ya se ha muerto alguien, que después que se ha muerto, ay, qué bueno era. O sea, alguien que nunca dijeron que era bueno y de repente se murió y dijeron, qué bueno, eso pasó aquí. Es como que se volcó un sentimiento a favor. Se vuelve un sentimiento a favor de Peña Gómez y eso beneficia al PRD en el 98, en las de medio término del 98, en las presidenciales del 2000 y en las del 2002. Pero ya para el 2004 el PRD se volvió un desastre y salió del poder. O se presentó una crisis económica, tuvieran o no que ver con ella. Entonces salen del poder y no ha vuelto más al poder, y en esa oposición se dividió, y el mismo problema tiene el PRD, o sea, ya el PRD por sí mismo no se levanta, puede ser hábil, como ha sido hábil la dirección del Partido Reformista, sacando ventajas, siempre dándole la vuelta, cómo entro, cómo no me quedo fuera, cómo coloco mi gente. Y las figuras, en el caso, por ejemplo, en el PRD, Miguel Vargas Maldonado. No tiene electores. En el caso del Partido Reformista, Federico Antún Quique. No tiene tampoco masa electoral, ni la va a tener nunca. Lo siento por decirlo, pero ¿qué te digo? O sea, que hasta ahí llegaron. Claro, ellos son operadores políticos. Hay una diferencia entre ser operador político y ser un líder político, atraer votos. Un partido político fuerte puede llevar de candidato presidencial una persona sin mayor liderazgo y colocarlo. Ejemplo, PRD llevó a Antonio Guzmán en el 78, llevó a Jorge Blanco en el 86, y no es porque tuvieran las masas detrás, era porque el PRD era un partido con una inmensa masa votante y votaban como PRDistas por esas personas. Pero para tú llegar al poder sin ser un líder de masas, sin tener la capacidad, aunque sea en el momento, tú puedes ser, no necesariamente tú eres un líder de masas, quizás tú no eres líder de masa, pero en un momento puede ser que te valoren tanto, sí, porque haya una crisis, porque haya un problema, porque hayan temas especiales que la gente quiere escuchar y tú se los dices por lo que fuera. Y tenemos muchos ejemplos en América Latina de eso. Entonces tú te puedes posicionar. ¿Y quién te lleva? No importa. ¿Qué partido?
una persona en esa situación puede ir con el reformismo, con el PRD. Le benefician las circunstancias. Ajá, entonces, por ejemplo, Leonel Fernández está apostando a que su liderazgo personal es lo suficientemente sólido como para él montarse en el caballito del PTD, llamado ahora Fuerza del Pueblo, y que él puede generar suficientes votantes a partir de eso. Y ahí veremos cuál es su capacidad si es candidato. Si no es candidato, no lo veremos en esta ronda del 20. Bueno, vámonos a una pausa y en breve regresamos a ver qué es lo que pasa con los partidos, si fue que ya concluyeron su ciclo de vida, qué tanto soporta el sistema de partidos de la República Dominicana, más divisiones o si soporta más partidos. Regresamos en breve.